Camino de Fe, con el reverendo Ricardo Díaz. Si buscas la dirección, la respuesta está ahí. Cada día para ti, Camino de Fe. Muy buenos días para cada uno de mis hermanos que están conectados a través de Camino de Fe. Qué bendición hoy viernes que podamos comenzar un nuevo capítulo, un nuevo libro, la epístola del apóstol Pedro. Vamos a comenzar entonces nuestro primer capítulo, versículo 1 del apóstol Pedro. ¡Qué bendición! Pero antes de meternos apasionadamente a esta carta, yo quiero saludar a la inmensidad de las Américas y a lo largo y a lo ancho del país de Argentina a todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que están conectados a través de esta plataforma de YouTube que le hemos puesto como nombre Camino de Fe, y también a los que están en nuestra plataforma en WhatsApp, es el canal abierto, libre de difusión, también Camino de Fe. Es una gran bendición poder estar juntos cada mañana de la mano del Señor. Como decimos todos los días, puesto nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Claro que sí, en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y a cada uno de los valientes buscadores de la palabra, les abrazo en el nombre de Jesús. Quien te habla, el pastor Ricardo Díaz, desde aquí de Buenos Aires, Argentina, para la inmensidad de las Américas. Muy bien, entonces con este comienzo, y si este material es de gran bendición, yo te animo y te invito a que lo puedas compartir a otros, darle like, hacer comentario en la caja de comentarios y sobre todo suscribirte. Es una gran bendición para que podamos seguir extendiendo el reino del Señor a lo largo y a lo ancho de este mundo. Vamos entonces a la carta del apóstol Pedro. Entonces comenzamos. El versículo 1 del capítulo 1 del apóstol Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vemos entonces aquí que habla de Pedro. Mire, Pedro, él no era meramente un apóstol, pero en cierto sentido sí era el líder del grupo apostólico. Pedro era un hombre importante de influencia en la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, como le llamamos nosotros. Esta carta debió haber sido recibida con importancia. Mire, el nombre de Pedro es el más mencionado en los evangelios de Jesús. Nadie habla tanto como Pedro, y Jesús hablaba más de Pedro que de cualquier otro individuo. Jesús respondió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Pedro fue el único discípulo que se atrevió a reprender a Jesús. Pedro confesó a Jesús con más audacia y precisión que cualquier otro discípulo. Pedro también negó a Jesús con más fuerza y públicamente que cualquier otro discípulo. También elogió a Pedro más que cualquier otro discípulo nuestro Señor Jesús. Pedro entre los discípulos fue dirigido por Jesús como Satanás. Eso que fue bravo, ¿no? Como Pedro están destacados en los registros del Evangelio, hermanos queridos, que es importante que recordemos menciones importantes de Pedro en los 4 evangelios. Por ejemplo, vemos en Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39, cuando Jesús se levantó temprano una mañana para orar antes de que saliera el sol. Simón Pedro llevó a otros discípulos en una búsqueda para encontrar a Jesús, a decírselo lo que habían de hacer. Después, en Lucas 5, versículo 1 al 11, podemos ver cómo puso sus redes en dirección a Jesús para atraer una gran pesca. Luego en Mateo 10, capítulo 1 al 42, fue a un viaje de alcance único con los otros
discípulos. Seguramente usted va a tomar nota y va a leer estos evangelios para que tengamos un contexto de quién era Pedro para Jesús y qué es lo que hizo Pedro en este mover apostólico del primer siglo. Mira, fíjese, en Mateo 14, 24 al 33, pisó afuera de una barca durante una tormenta y caminó sobre el agua con Jesús. Vaya que tenía fe este hombre. Él es quien dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa fue la declaración del apóstol Pedro en Juan capítulo 6, 68 y 69. También este mismo Pedro en Mateo 17, 1 al 9 vio a Jesús en la transfiguración en gloria, ¿se acuerdan? Junto con Moisés y Elías. También él fue quien le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestros hermanos que hayan pecado contra nosotros? Citando el número alto de 7 veces, que eso fue un hebreísmo, ¿no? Mateo 18, 21 al 35. Como podemos ver, son muchos los pasajes que hablan sobre Pedro y el Señor Jesús. Qué bendición que estés todavía con nosotros conectado a través de Camino de Fe, a través de esta plataforma de YouTube. Si estás haciendo de bendición este devocional, yo te animo que te suscribas, que le des un like, que escribas ahí en la cajita de notificaciones y que, bueno, active tu campanita, así como dicen los muchachos, ¿no? Bueno, si estamos hablando de Pedro. Pedro también en esta lista enorme de actividades que tuvo Pedro con Jesús, él fue quien insistió a Jesús que no lavara sus pies y después mandó a Jesús que lavara su cuerpo entero. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 13 del 6 al 10. Era muy especial el apóstol Pedro, realmente. Él escuchó a Jesús predecir que lo negaría 3 veces. Yo me imagino cómo habrá estado Pedro cuando Jesús mismo le dio esa profecía en Mateo 26, 30 al 35, con ese carácter tan explosivo. Pedro respondió: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Fue lo primero que hizo. Mateo 26, 35, él lo negó. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, y todos se rajaron en el momento que tenían que poner su cuerpo por el Señor. Pero bueno, estaba todo previsto, ¿no? Así tenía que ser. Él fue quien le cortó la oreja derecha a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cuando fueron a arrestar a Jesús. ¿Se acuerdan? Juan, capítulo 18, 1 al 11. También en Mateo 26, 69 al 75, él negó a Jesús 3 veces, maldiciendo y jurando que él ni siquiera conocía al hombre. Vaya que era bravo Pedro. Estuvo maldiciendo y obviamente que seguramente habrán sido insultos, rehusándose a decir el propio nombre de Jesús. Ahí se cumplió la profecía de Jesús sobre Pedro. Él fue quien corrió a la tumba con Juan, el discípulo, la mañana de la resurrección, después de escuchar el reporte de las mujeres que decían que Jesús no estaba en la tumba. Esto estaba en Juan capítulo 20, 1 al 10. Y también él mismo fue el apóstol o el discípulo de Jesús, el quien recibió una visita personal de Jesús resucitado el mismo día de la resurrección. Mire qué belleza, cómo en ese momento Dios también le dio una caricia al alma a Pedro. Fue el que recibió una restauración pública de Jesús frente a los discípulos después de la resurrección de Jesús en Juan 21. Es uno de los pasajes que más me gusta a mí, Juan 21, cómo el Señor lo levanta nuevamente al apóstol Pedro. Mire, vamos a decir lo siguiente: significativamente, esa es la palabra que quería decir, Pedro se introdujo a sí mismo como apóstol. Mire, la importancia suprema de los apóstoles es sugerido por el hecho de que la frase de Jesucristo no es agregando a ningún otro oficio en el Nuevo Testamento,
Nosotros no leemos los maestros de Jesucristo o los profetas de Jesucristo o los evangelistas de Jesucristo, solamente leemos los apóstoles de Jesucristo. Entonces el único oficio que Jesús puso allí era los apóstoles de Jesucristo. Estamos hablando de los 12, estamos hablando de los originales, estamos hablando de los apóstoles bíblicos. Pedro no hizo nada para explicar o justificar su apostolado y no añadió alguna frase como, por ejemplo, por la voluntad de Dios, como lo hacía Pablo en algún momento, ¿no? Él realmente, el apóstol Pedro, su apostolado nunca fue cuestionado. Esta frase breve indica la autoridad de Pablo en este caso. Muy bien, acá entonces tenemos esta apasionante historia de este hombre de nombre Pedro. Bueno, hemos llegado al final, ya no nos queda mucho tiempo, pero antes de irnos quiero dejar una oración, orando al Señor por este comienzo de la epístola del apóstol Pedro. Creo que va a ser de gran bendición, gran aprendizaje y va a llenar nuestros corazones de la palabra del Señor. Señor, Dios mío, nuestro, gracias te damos por la vida y el testimonio del apóstol Pedro. Gracias porque en él vemos reflejada nuestra propia historia, una vida con errores, con caídas, pero también con restauración y esperanza. Así como tú lo llamaste desde la orilla del mar al apóstol Pedro y lo levantaste después de su negación, te pedimos hoy que también nos levantes a nosotros cuando fallamos. Danos, Señor, un corazón humilde para reconocer nuestras debilidades y una fe firme para seguirte sin mirar atrás. Que cada día podamos caminar más cerca de ti, mi amado Jesús, confiando en tu gracia que perdona, que transforma y envía cada día ese sustento y esa bendición. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor y Maestro, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, gracias por estar allí. Si este programa ha sido de gran bendición, yo te animo a que lo puedas compartir a otros en tus listas de amigos. Comparte el material. Suscríbete sobre todas las cosas y dale un like. Qué bendición es que podamos estar cada mañana juntos. Que tengas un hermoso fin de semana. No dejes de congregarte, no dejes de buscar al Señor. Y nos vemos el lunes con la gracia del Señor. ¡Bendiciones! Gracias por acompañarnos. Cada día recibirás palabra fresca para tu crecimiento espiritual. Enseñanzas claras y profundas. Un encuentro diario con Dios. Suscríbete y activa la campanita para recibir cada reflexión. Compartí este devocional para bendecir a otros con la palabra de Dios. Camino de fe.